Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Ciencias Políticas. Dirige el Departamento de Sociedad Civil Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y ha sido ponente en el Alto Panel sobre Derechos Humanos en Naciones Unidas en Ginebra. Doctor Monedero, muchísimas gracias por haber aceptado por segunda vez la invitación y lo dejo con este público que está muy ansioso de escuchar su intervención. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por la asistencia. Lo que yo les quiero contar, y muchas gracias por la invitación, por supuesto, al decano, al vicerrector y bueno, a todos ustedes. Lo que yo quiero contarles necesitaría una semana y no tenemos una semana. De manera que me voy a conformar con simplemente contarles que existe algo por ahí de lo que hablamos poco y que está determinando una parte de nuestras vidas. Y que si simplemente sirve esta charla para hacerles, bueno, a ustedes un poco más inquietos al respecto, pues me daré por satisfecho. Creo que la tarea de los científicos sociales es desvelar lo que no se ve. Siempre planteo que miramos por la ventana y vemos que el sol da vueltas alrededor de la Tierra y en cambio es la ciencia la que nos dice que es al revés, que es la Tierra la que da vueltas alrededor del sol. A menudo en nuestra vida cotidiana creemos entender las claves de la política, pero me temo que no es cierto. Me temo que hay claves escondidas por debajo que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con las metas colectivas de obligado cumplimiento, que tienen que ver con el conflicto, que al fin y al cabo son los aspectos que definimos como política. Si ustedes se preguntan qué hay que quitarle a una sociedad para que no haga falta la economía, entenderemos que es la escasez. Una sociedad sin escasez no necesitaría la economía. Y si nos preguntamos qué hay que quitar a una sociedad para que no haga falta la política, la respuesta es el conflicto. Una sociedad donde no hubiera conflictos no necesitaría la política. Por tanto, cuando hablamos, ya digo, de política, pensamos en el conflicto, pensamos en el poder, que es el que tiene la misión de acabar con el conflicto, y tenemos también que pensar en metas colectivas que tenemos que cumplir obligatoriamente. Y en ese elemento de coacción les explicamos a los estudiantes de Ciencias Políticas es donde está la razón de la política. Miren, en los años 90 se abrió una discusión, recuerdo, en Berlín, donde hubo gente que planteó que tenía que colocarse publicidad en los libros de texto de los estudiantes. Había poco dinero, había recortes, y a alguien se le ocurrió la idea de colocar publicidad ahí adentro. Claro, ¿publicidad de qué? Uno podría pensar que colocar publicidad de tabaco en libros de texto de niños no parece muy sensato. De calzado deportivo quizás sí. El problema está en que algunos planteaban que eso les hacía enfrentarse a los niños con las realidades de nuestro mundo. He visto recientemente unos vídeos de niños filipinos cazando cobras. Podemos argumentar lo mismo, decir que desde niños tienen que aprenderse a convivir con el ambiente en el que discurren, y como vivimos en ambientes llenos de publicidad, los niños tienen que conocer la publicidad desde el comienzo. No, creo que es una trampa. Creo que la razón de ser de los anuncios es aumentar la publicidad, mientras que la razón de ser de los libros de texto es transmitir conocimientos. Por tanto, mezclar algo que está motivado por el incremento del beneficio con algo cuya razón de ser es la transmisión objetiva de conocimientos es mezclar las cosas. Al revés. Yo creo que a los niños lo que hay que hacer es enseñarles cómo se hacen los anuncios, escuchar también razones de cómo desactivar los anuncios y al fin y al cabo entregar herramientas para que nadie tenga la posibilidad de cortarnos nuestra libertad. Hay una cosa previa con la cual yo empiezo todos mis cursos en la universidad, y es que si no dedicamos tiempo en la ciencia política a una pequeña idea de la antropología humana, es decir, de cómo somos los seres humanos, no podemos entender nada. A menudo estamos discutiendo sobre democracia, sobre Estado, sobre política, y no nos paramos a preguntarnos cómo es la naturaleza humana. Solamente les planteo una idea, y es que la base de cualquier política educativa, la base de cualquier política democrática, la razón que hay detrás del reconocimiento del voto a todos los hombres y mujeres, está el reconocimiento a todos los que estamos aquí, a cualquier ser humano, una idéntica dignidad. Y creo que ese es un elemento que en cualquier discusión hay que ponerlo encima de la mesa.
¿Por qué tiene que votar todo el mundo? ¿Por qué vale igual el voto de una persona más inteligente, de una persona menos inteligente, de una persona más formada o de una persona menos formada? Porque la base no está en la formación, la base no está en la riqueza que tienes, la base no está en tu condición masculina, la base está en que todos los seres humanos somos idénticos en dignidad. Es decir, hay un reconocimiento de nuestra indispensabilidad porque todos somos irrepetibles. Aunque los que estamos aquí fuéramos clonados, no seríamos idénticos porque las experiencias serían diferentes. Por tanto, no se olviden, por favor, de esta idea central de reconocernos la dignidad, porque eso es lo que nos explica a menudo muchas cosas. Bueno, como iba, en esta discusión acerca de los anuncios había una voluntad, por un lado, de mercantilizar los libros de texto y, por otro lado, una reclamación de salvaguardar este elemento de dignidad que no puede verse mezclado por condiciones mercantiles. No sabrán ustedes que el tabaco Marlboro se dedicó durante mucho tiempo desesperadamente a intentar convencer a los hombres para que fumáramos, porque era un tabaco que inicialmente se había hecho para las mujeres y se había quedado el estigma en la sociedad de consumo norteamericana de que fumar Marlboro era una cosa de mujeres. Le cambiaron la boquilla, contrataron a jugadores de béisbol, pero aquello no funcionaba, hasta que un publicista de Marlboro se le ocurrió la idea de dirigir la publicidad del tabaco a adolescentes. Un adolescente lo que quiere es que le vean como una persona ya adulta y, por tanto, para conseguir ese efecto buscaron al vaquero de Marlboro. Buscaron a esa persona que cabalgaba sola en el oeste, que se bastaba a sí misma, que encendía fuego y que después al finalizar la noche se fumaba su cigarro. De manera que captaban así el imaginario de muchos adolescentes. Es verdad que ese vaquero que hizo el comercial de Marlboro al final de su vida hizo un anuncio diciendo I got enfisema, tengo enfisema. Es decir, que se sentía de alguna manera culpable de haber llevado a tantos millones de jóvenes a fumar cuando él mismo murió por un cáncer pulmonar. Venden los publicistas detergente a las mujeres recordándoles su responsabilidad en que esté limpia su casa. Los publicistas de detergentes juegan con una idea de la psicología de que las mujeres se sienten sucias porque menstruan. Y los anuncios de detergentes casi siempre comienzan recordando que hay algo que fracasa en virtud con la suciedad. Fracasa tu matrimonio porque la casa está sucia y llega tu suegra y dice, esto no está limpio. Fracasa el niño en el colegio porque lleva el babi sucio. Fracasa tu marido en la oficina porque lleva la camisa sucia, pero una vez que te han recordado esa responsabilidad te dicen, pero el frotar se va a acabar. O aparece Mr. Proper a decirte, tranquila que yo te voy a ayudar en esta tarea. ¿Por qué quiero plantear esto? Porque estamos en tiempos del Big Data. Estamos en un momento en donde hay gente que está vendiéndonos tabaco, está vendiéndonos detergentes, está colocando a presidentes de gobierno, está decidiendo si nuestras universidades valen o no valen, está decidiendo el sentido de nuestro voto sin que nos demos cuenta. Igual que Marlboro convenció a millones de jóvenes de que fueran más propensos a contraer cáncer fumando ese tabaco, engañándoles con la figura del cowboy, igual que se utiliza esa construcción social de las mujeres como responsables de los cuidados, como responsables del orden de la casa, como seres a los que les hemos construido la imagen de que una vez al mes están inmersas en la suciedad porque menstruan, igual que se utilizan, ya digo, esos elementos para conseguir siempre elementos de poder venderte algo, subalternizarte. Hoy en día, a través del Big Data, estamos siendo rehenes de esta realidad. Fíjense ustedes que los políticos, es decir, Iván Duque ha ganado gracias al Big Data. Es curioso que el presidente de Colombia haya ganado las elecciones con algo que ni siquiera en las universidades sabemos o qué es o cómo funciona. Cómo han segmentado, igual que Marlboro segmentó a los adolescentes para venderles el tabaco, a través de las redes sociales nos están segmentando a niveles absolutos. No sé si han leído ustedes una novela que es obligatoria, de George Orwell, 1984, y si no la han leído, corran a leerla porque es una
novela obligatoria de cualquier estudiante universitario. En esa novela, al final, el poder tiene la capacidad de segmentar nuestros miedos, de manera que nos entregan a cada uno de nosotros el miedo especial que tenemos, el que sea. Bueno, pues el Big Data está consiguiendo eso, está consiguiendo saber quiénes somos. Facebook sabe más de ustedes que sus parejas. Facebook sabe más de ustedes que sus madres y sus padres. Leía recientemente el caso en un artículo que un hombre había ido a Walmart de su pueblo, en Estados Unidos, a golpear al responsable de la tienda porque le habían mandado a su hija de 14 años recién cumplidos información sobre ropa de bebé, sobre productos para embarazadas, y el padre le pareció aquello una falta de respeto y por quién había tomado a su hija. El problema es que el padre no lo sabía, pero el vendedor de Walmart sabía que su hija estaba embarazada, con 13 años. Porque dependiendo de dónde pinchas en Internet, tienen esa información de nosotros. A partir de aquello, una de las cosas que hacen es que cuando nos quieren vender algo, por ejemplo, a mujeres que están embarazadas o que creen que pueden estar embarazadas, te van a mandar productos que tienen que ver con tu condición de madre o con tu condición de embarazada, pero al lado te van a mandar publicidad sobre un cortacésped. Y tú vas a decir, no, esto no me lo han mandado para mí porque ¿para qué quiero yo un cortacésped? No, es que han puesto ahí el cortacésped para que pienses que no te están mandando lo que realmente te interesa, que es lo que vas a ver, que no es el cortacésped, sino la información de tu condición de embarazada. Les decía que los políticos están identificando lo que pensamos. Y si uno de ustedes o un grupo de ustedes de repente piensa que, no sé, que los sillones de este auditorio pues no son cómodos y se lo han escrito a alguien a través de Gmail o han pinchado en auditorios o han dado me gusta a alguien que ha puesto una nota quejándose de los auditorios, es bastante probable que en las elecciones solamente ustedes reciban información sobre lo mal que están los auditorios y una información donde viene que Iván Duque va a arreglar los auditorios de Medellín. Al final ustedes construyen una realidad en virtud de informaciones parciales dirigidas a lo que nosotros hemos expresado previamente como algo que nos da miedo, nos gusta, nos genera esperanza o nos genera interés. El Big Data hace referencia a la capacidad actual, es una cosa nueva, de recopilar enormes cantidades de información y procesarlas. El Big Data hace referencia, a las posibilidades que brinda el desarrollo tecnológico. Detrás del Big Data hay una cosa que es lo que está permitiendo poder procesar toda esa información, porque si tienes millones o billones o trillones de datos, el problema es quién demonios procesa esa información. Y esa información la procesan los algoritmos. Un algoritmo suena raro, pero no es tan raro. Un algoritmo es una regla. Un algoritmo es divide por 1, por 2, por 3, por 4. Un algoritmo es divide por 1, por 3, por 5, por 7. Un algoritmo es simplemente un protocolo de comportamiento que tú lo aplicas y te sale un resultado con ese filtro que tú le has mandado. Fíjense ustedes que el Big Data tiene un problema, y es que es invisible, no lo vemos. Genera decisiones, como por ejemplo qué carreras estudiar aquí, o qué puntuación va a tener la Universidad de Envigado, o cómo van a ser evaluados sus profesores, y eso no se ve. El problema del Big Data es que tiene dos enormes trampas. Una es que se presenta como científico, es decir, es un sistema informático, el algoritmo. ¿Quién se va a meter con un algoritmo? Y además es invisible. Y por tanto las decisiones que toma ese algoritmo están lejos de cualquier tipo de control porque están lejos de cualquier tipo de transparencia. Antes tirábamos una moneda, sabíamos que más o menos el 50% de las veces salía cara y el otro 50% salía cruz. Hoy es verdad que sabemos muchas más cosas, que podemos procesar el aire, la fuerza, la más mínima inclinación de esa moneda. Podemos predecir muchísimas más cosas y por eso una de las pretensiones positivas del Big Data es dejemos que los datos hablen. El problema es que detrás de esto, que dicen que hay una ciencia, hay siempre filtros ideológicos. Cuando ustedes piensen en Big Data, piensen que quien ha procesado esos millones de datos de información lo ha filtrado. Y tomen nota de una cosa muy, muy importante,
y es que no siempre se tienen todos los datos, y entonces los que construyen el algoritmo siempre utilizan elementos proxies de aproximación, o lo que llaman valores sustitutivos. No tienes una información y te inventas algo que pueda hacer las veces. Y al final mientes, pero da lo mismo. Fíjense ustedes que uno de los problemas del Big Data es que construye círculos viciosos que se retroalimentan. Uno de los elementos principales en Estados Unidos, un enorme problema, es que cada vez evalúan más nuestra condición en virtud de nuestra capacidad crediticia. Es decir, que tienen los datos acerca de si alguna vez hemos tenido un problema con un crédito. Es decir, que si por culpa de la globalización neoliberal cierran una fábrica aquí en Medellín porque la van a llevar a China o la van a llevar a cualquier otro lugar, a lo mejor un trabajador o una trabajadora que cumplía con sus requisitos, que tenía su seguro, pero resulta que cierran la empresa, a lo mejor cae enfermo alguien de la familia, tienen que hacer cargo a ese gasto extra y no van a llegar ese mes a poder pagar el préstamo. Y de repente ya entras en una lista, y entrar en esa lista es hacerte descender socialmente, porque apareces ya en muchos listados, ni siquiera sabes que estás en esos listados, pero apareces en listados que a lo mejor implican que vas a pedir un puesto de trabajo y no te van a dar el puesto de trabajo porque has incumplido con un préstamo. O pides una solicitud en una universidad y no te la conceden porque tienen esa información, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, para que se emparanoien un poquito, que saben, por ejemplo, si escribimos con faltas de ortografía una petición de trabajo, y eso te puntúa hacia la baja a la hora de concederte el puesto de trabajo. ¿Saben cuánto tiempo tardas en leer un jodido memorándum? Te dan información y ellos saben cuánto has tardado en leerlo, y a lo mejor si has tardado mucho en leerlo, te puntúan también: cuidado, esta persona no lee de manera rápida. El Big Data tiene una cosa que resulta como cuasi mágica. Siempre planteamos que hay que respetar a la naturaleza. Uno se plantea que por qué hay que respetar a la naturaleza, y una de las razones principales es que la naturaleza es sabia. ¿Y por qué es sabia? Porque lleva un proceso de millones de años de ajuste. Y la sabiduría de la naturaleza es esa. No es que sea moral, ¿no? Viene un terremoto y nos manda a todos, como dicen en México, a la chingada. Pero el ajuste de millones de años que ha producido la vida hay que respetarlo. El Big Data es capaz de hacer eso. Son, ya les digo, hace falta petabytes, ¿no?, para procesar toda esa información, y tienen la posibilidad de estar constantemente ajustando información. Es decir, que meten ese algoritmo, el algoritmo falla, reconocen el fallo y lo vuelven a ajustar. Y fíjense ustedes que ese ajuste permanente, constantemente, es muy difícil que lo hagamos nosotros en nuestra condición física. En cambio, las máquinas actuales tienen la posibilidad de aprender. La capacidad de aprendizaje que propone el Big Data es tan espectacular que estamos delante de una revolución, con todas las palabras. Estamos delante de una revolución. Como les decía, esta capacidad de procesar tanta información permite que el Big Data nos eche burundanga en el café con leche. Nos echa burundanga en el tinto, en el tintico. Siempre digo, ¿cómo traduciría un alemán? Me echaron burundanga en el tintico. No, yo creo que entrarían en colapso. Yo estudié en Alemania 3 años, donde fui profundamente infeliz. Fíjense ustedes que esta capacidad de información que tienen sobre cualquiera de nosotros, como les decía, esta capacidad de seleccionarnos. No sé si ustedes tienen Spotify. Spotify te selecciona la música que te gusta y va luego la cabrona de la música que te gusta. Es decir, saben de nosotros cosas que no pueden saber, ya les digo, ni siquiera las gentes que nos quieren. Te seleccionan las series que te gustan y van y te gustan. Te seleccionan las noticias que quieres oír y son las que quieres oír o leer. Y al final, fíjense ustedes, estás en un bucle cerrado, ¿no?, en un espejo, frente a un espejo, donde la realidad se construye de una manera falsa,
pero al final terminamos pensando que eso es la realidad. Es el problema que hay en Estados Unidos, donde sigue habiendo un 45% de personas que piensan que Barack Obama no es estadounidense, porque solamente reciben información sesgada que les dicen que Barack Obama no es estadounidense. O siguen pensando que había armas de destrucción masiva en Irak. O siguen pensando lo que les digan de las FARC, o lo que les digan de Uribe, o lo que les digan de cualquiera. El problema es que el Big Data es muy caro y solamente lo pueden comprar los que tienen mucha plata. Y por eso es mucho más fácil que nos manden mensajes los mismos a que no los manden desde otro punto de vista. Y por eso siempre el sesgo es un sesgo que tiene mucho que ver con diferencias de clase. Les decía que la capacidad de seducción del Big Data es espectacular, porque pueden procesar decenas de miles de informaciones que ustedes les han regalado. Cada vez que han firmado, han dado un like en las redes, cada vez que han seleccionado para buscar un viaje a algún sitio, cuando rellenaron para la universidad la información, cuando se alojaron en un hotel, cuando han pagado con la tarjeta de crédito si han comprado whisky o aguardiente antioqueño o leche. Toda esa información, fíjense ustedes, al final sabe cosas que nosotros mismos no sabemos, nuestra esperanza de vida, nuestra propensión a determinadas enfermedades, si somos díscolos o rebeldes, si ustedes quieren quedarse embarazadas y por tanto conviene no contratarlas. Creo que hay un problema de fondo que no podemos olvidar, y es que el Big Data funciona en sociedades capitalistas y por tanto hay un problema de fondo, y es que el Big Data funciona con la lógica metabólica del capital, que es la obtención del beneficio mediado a través del mercado. Esto conviene que no se olviden ustedes de ello. El metabolismo de nuestras sociedades capitalistas, esta lógica profunda que atraviesa prácticamente todo lo que hacemos, esta lógica que hace que se haya mercantilizado prácticamente todo en nuestra vida. Se ha mercantilizado, por supuesto, estudiar, vestirnos, beber, comer, calzarnos, el deporte, el sexo, la amistad, cualquier ámbito de nuestra existencia se ha mercantilizado. Y detrás de esto, ¿qué hay? ¿Por qué esta voluntad de convertirlo todo en mercancía? Porque alguien obtiene algún tipo de beneficio cuando algo se convierte en una mercancía, claro. Y el problema es que el Big Data, toda esta recopilación de información, opera con esta lógica. ¿Y saben cuál es el problema? Que todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, son un producto. Igual no nos interesa en el sistema ninguno de ustedes, o no les somos interesantes como productores porque no tenemos empleo. Igual no les interesamos como consumidores porque no tenemos una capacidad de consumo que les resulte interesante, pero siempre les resultamos interesantes como un producto que produce datos. Todos nosotros somos generadores de datos. Ustedes han pensado siempre que manejaban Facebook o Gmail o Twitter. Twitter porque era gratis, no era gratis. Lo han pagado con sus datos. Y esos datos valen dinero. Hay empresas que recopilan esos datos y los venden. El problema es que les decía que el Big Data se ajusta, como se ha ajustado durante millones de años la naturaleza. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que cuando un león se ha comido a la gacela, deja a las demás gacelas en paz. Y ustedes pueden ver a un león y la gacela al lado porque ya sabe que no se la va a comer porque ya se ha comido a otra. En cambio, el capitalismo es insaciable. Y se come una gacela y luego va por la siguiente, y luego va por la siguiente, y luego va por la siguiente. Porque además es miope. Los fondos buitre, que son los que están gestionando una cantidad infinita de información, tienen tanta plata que además no tienen prisa. ¿Y la pueden colocar en qué? En los préstamos, por ejemplo, que han pedido los estudiantes universitarios en Estados Unidos para poder estudiar y que no pueden pagarlos. En España han comprado vivienda social. Se lo ha vendido el gobierno anterior de la derecha. Y de repente, cuando se acaba el plazo de alquiler, les duplican el alquiler de las viviendas para expulsarles y convertir esas viviendas en viviendas de alquiler para turistas, que pagan más dinero. Por tanto, fíjense ustedes, no es verdad que esta capacidad de ajuste del Big Data pueda tener el mismo efecto que tiene la naturaleza hoy en día que nos permite la vida. No. El Big Data puede servir al revés, para acelerar la destrucción de la vida. ¿Por qué? Porque es miope, porque solamente se guía por el beneficio y, por tanto,
Puede ocurrir como con el petróleo, que ha tardado millones de años en producirse y nos lo hemos consumido en apenas 200 años. Hay algo ahí que falla, algo que intuitivamente los seres humanos debiéramos decir, algo no está funcionando. ¿Cómo es posible que algo que ha tardado millones de años en producirse, en este ensayo y error constante de la naturaleza, vienen los seres humanos y se lo consumen en, ¿qué? En apenas no llega a 200 años. No he empezado, por eso les decía que necesitaba una semana. El Big Data sirve para robar a los pobres, también podría servir para ayudarles. No podemos demonizar la información. Esa misma información podría servirnos para prevenir embarazos innecesarios, para ayudar a los sectores más golpeados, para racionalizar el tráfico en Medellín. Podríamos utilizarlo para muchas cuestiones, pero no está siendo el caso. Fíjese, por ejemplo, que hay una gran discusión en Estados Unidos porque hay una empresa que hace los rankings universitarios. Y esa empresa que hace los rankings universitarios determina si tu título vale o no vale para conseguir un puesto de trabajo. Aquí ahora mismo tienen ustedes una pelea sobre si les reconocen, les acreditan o no les acreditan algunas de las carreras. Bueno, pues eso ya no es una decisión que corresponda a ninguna instancia política, sino que va a ser una empresa que hace un ranking con un algoritmo, el que le dé la gana. Va a decir que es científico, pero como es secreto nunca vas a saber cuáles son sus sesgos. A lo mejor si hay demasiados negros en la universidad, tiene un sesgo negativo. A lo mejor si tiene demasiadas mujeres, hay un sesgo negativo. A lo mejor si hay demasiadas personas con un nivel bajo de renta, puede ser negativo. Y cuidado, todos ustedes, cuando vayan a pedir un puesto de trabajo, les están dando una información que la van a utilizar sin saber cuál es, que es el código postal donde ustedes viven. Y el código postal dice si eres estrato 6, estrato 1, estrato 4, estrato 3, solamente con rellenar un formulario para pedir un puesto de trabajo y apuntas tu dirección, dices dónde vives y apuntas el código postal y lo procesan y dicen, esta persona vive en un estrato 1, quitamos la solicitud, no se estudia. Decía que en estos rankings de la universidad estamos encontrándonos cosas horrorosas. La Universidad de Phoenix se gasta $2.400 en publicidad y se gastan $890 en educación de los estudiantes. La Universidad de Phoenix utiliza casi $2.400 en publicidad, en marketing por estudiante. En cambio, solamente se gasta esos 890 en la educación concreta de los estudiantes. Hay estudiantes que están pagando hasta casi $20.000 en un coaching para que les ayude a rellenar el formulario de admisión de las universidades de prestigio con la idea de que con ese título después van a conseguir un puesto de trabajo. Hay una competencia entre las universidades para conseguir puntuar más alto y por eso se gastan más plata. En vez de los estudiantes o los profesores, se gastan plata en la publicidad y en el marketing, poniendo a discutir, a pelear a universidades no en virtud de sus mayores investigaciones o de sus logros, sino ver si puntúan más alto, puntúan más bajo. Bueno, fíjese que aquí hay una palabra que es clave en la democracia y que en tiempos del Big Data la tenemos golpeada, que es la idea de transparencia. No es posible que tantas cosas que tienen que ver con nuestro futuro estén guiadas por el Big Data y por algoritmos que se caracterizan por la opacidad, porque el algoritmo es como la fórmula de la Coca-Cola. No la podemos conocer porque entonces se perdería la capacidad de negocio de quien vende la información que sale de ese algoritmo. Y por tanto, al final, fíjense ustedes, la transparencia, que es un elemento esencial, desaparece. Les he dicho que Iván Duque ha utilizado Big Data para ganar las elecciones y le ha mandado información segmentada, particularizada, a una parte importante de los colombianos, donde el 45%, creo que es el dato, están en las redes sociales. Y esa gente, ustedes han recibido información sin darse cuenta que les han llevado hacia votar no en el referéndum de paz, hacia votar a Iván Duque, a demonizar a Petro, y no lo hemos visto. La pregunta es, fíjense ustedes, hemos sido capaces de desarrollar procesos de exigencia democrática en las televisiones, por ejemplo, en el reparto de tiempos de los diferentes candidatos,
¿Y quién demonios se está ocupando de establecer ese elemento de igualdad en el Big Data? Porque es que Macri, en Argentina, se ha gastado 30 millones de dólares en la última campaña electoral en Facebook. Si fuera en la televisión podríamos establecer tiempos repartidos, pero ¿quién controla los tiempos repartidos en las redes? El que tiene plata paga, y al final, fíjense ustedes, el Big Data está sirviendo para aumentar la brecha entre los que tienen y los que no tienen. ¿Qué tiempo me queda? Nada, ¿no? Déjenme decirles un par de ideas más y que podamos discutir un poquito. El Big Data y los algoritmos funcionan como Operación Triunfo. ¿Conocen ustedes Operación Triunfo? Operación Triunfo es un disparate. Este año ha estado bien porque los concursantes eran gente muy maja. Incluso eran votantes de Podemos. Pero la lógica de Operación Triunfo es perversa. Operación Triunfo es un karaoke, donde te enseñan a comportarte de una manera homogénea. A Mick Jagger lo hubieran echado en la primera semana de la academia. Bob Dylan hubiera sido expulsado de inmediato. En cambio, si cantas como Julio Iglesias, pues tendrás una oportunidad, tendrás una chance. Fíjense ustedes que al final, en esa idea de karaokeizarnos, karaokeizarnos, hacer un karaoke donde tú repites las canciones de otros, los gestos de otros. Al final, fíjense ustedes, hay un problema y es que nos disciplina, nos hace gente obediente, nos aborrega, nos hace borregos. Al final, fíjense ustedes, tienes que cumplir lo que el algoritmo te pide. Es como cuando haces un examen. Tienes que responder a lo que el profesor quiere que contestes, no lo que tú se te ocurra, porque entonces estás perdido. Fíjese que esta lógica secreta, escondida, disciplina nuestras cabezas y nuestros cuerpos. Hay que entender, fíjense ustedes, porque nos convoca un seminario sobre educación, que tenemos retos enormes desde el punto de vista de la educación. ¿Saben por qué? Porque la educación nos hizo iguales en el siglo XX. Y hoy estamos ante el mayor hecho de desigualdad de la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad hemos sido más desiguales que ahora. ¿Y la educación qué tiene que hacer al respecto? Dice Morozov, un estudioso de las redes sociales, que el Big Data puede llevarnos a un extraño matrimonio entre la meritocracia y un feudalismo tecnologizado. Uno a veces no tiene la sensación de que si está tratando con Big Data, con computadoras, con cadenas de bloques, con todo lo más avanzado que tiene que ver con la Internet, uno cree que ahí no puede haber feudalismo. Pues sí que puede haber feudalismo, claro que puede haber feudalismo. Sobre todo porque vuelve a expulsarse a la masa de campesinos digitales que solamente, como les decía antes, por poner el código postal que demuestra que es estrato 1, 2 o 3, puede entrar en esa espiral donde ya no puede prosperar en nuestras sociedades. Tenemos que prepararnos de manera diferente porque ellos nos sacan muchos cuerpos de ventaja. Es decir, que apenas estamos entendiendo, fíjense esto que les digo del Big Data, y ya hay cosas más avanzadas como las blockchains, las cadenas de bloques. Y esos, ¿quién lo sabe? Los que pueden pagar a las personas que están más avanzadas en estas discusiones. En cambio, los partidos de la izquierda, los sindicatos no tienen la posibilidad de pelear. Fíjense ustedes, los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores en las universidades no pueden hacer nada contra el algoritmo. De repente en Estados Unidos, en un municipio, aplican el algoritmo y echan a los profesores más populares entre los estudiantes. Y los sindicatos no pueden protestar porque lo ha dicho el algoritmo. Y de repente no hay posibilidad de establecer ningún tipo de queja. Y los sindicatos no pueden pelear, no tienen esas herramientas. Recuerden ustedes, fíjense, que en las facultades tuvimos que educar a gente que supiera contabilidad para auditar a los mafiosos. Pero tenemos que aprender contabilidad para poder auditar a los mafiosos.
Tenemos que saber Big Data para poder auditar a los mafiosos del Big Data. La educación tiene la obligación de reflejar el mundo laboral y, como ayer les contaba, el mundo laboral está transformándose radicalmente. La robotización destruye empleo de manera absoluta. Corremos el riesgo, si no reaccionamos, de que cunda la idea, como les contaba ayer, de que los grandes triunfadores en la economía de servicios desertó de la universidad. Hay cosas ahora mismo que se aprenden mejor fuera de la universidad que dentro. Google, Facebook, Amazon ya no piden el currículum universitario para contratarte, porque puede haber gente que sabe cosas que no las ha aprendido en la universidad. Y de repente, si eso fuera así, ¿saben qué ocurre? Que la formación la van a hacer las propias empresas. Google está formando a sus propios trabajadores. ¿Y qué ocurre? Que un trabajador o una trabajadora formados en Google, ¿a dónde coño se va a ir si quiere presionar a la empresa para que le suban el sueldo? Si lo ha formado Google y tiene su lógica interna y la imposibilidad de acudir a ningún otro lugar. Cuidado con no entender que la universidad y la educación son grandes niveladores sociales y que cuando renunciamos a eso, cuando perdemos esa posibilidad de construir igualdad, se lo estamos entregando a empresas que quieren de nosotros solamente sacarnos el máximo rendimiento posible. Creo que es una obligación de la educación salvaguardar los elementos éticos, porque a las empresas les da lo mismo. Las empresas de acopio de datos están haciendo en todos los lugares del mundo algo que es horroroso. Están identificando a la gente con, por ejemplo, necesidades urgentes de dinero. Gente que tiene algún tipo de problema, que tiene que pagar y no le llega la luz, el agua, algo, y están buscando desesperadamente en Internet y saben quiénes son los sectores que están buscando préstamos. ¿Y saben qué hacen con esas personas? Les mandan anuncios de predadores para que esa gente que está desesperada caiga en ese anuncio. Es como les decía al comienzo de la charla, es decirle al adolescente, tú que quieres ser un adulto, fuma Marlboro, pero segmentado a los niveles que les decía de Orwell, a cada uno de nosotros y de nosotras. Por tanto, fíjense ustedes quién le cuenta a esa persona, te están engañando con ese préstamo. ¿Quién le cuenta a los estudiantes norteamericanos y de muchos lugares del mundo que se han endeudado hasta las cejas para pagar una carrera que no les sirve para nada, que no les va a dar puesto de trabajo, pero les han endeudado? ¿Quién les enseña que les están engañando? Porque no se olviden de algo muy relevante. La gente que tiene plata son la gente que tiene lobbies. Y la gente que tiene lobbies son los que presionan a los parlamentarios, presionan a los ministros, presionan a los gobiernos para que legislen en una dirección o no legislen en otra. Fíjense esto que les acabo de plantear, que parece sensato, que legisláramos la capacidad de influir en unas elecciones por parte de las redes sociales. ¿Quién controla eso? Nadie. ¿Ustedes creen que alguien ha planteado que regulemos Internet a la hora de hacer publicidad como se regula televisión? Ahí aparecen los lobbies que tienen mucho dinero presionando en el Palacio de Nariño, en el Parlamento, para que haya diputados y diputadas, sobre todo diputados, desgraciadamente, para que legislen en esa dirección. La información es un poco decepcionante. Cuando nos contratan a través de máquinas, están contratando también, fíjense ustedes, por horas. Y de repente el algoritmo establece a qué horas va a haber más gente. Y tú estás en tu casa esperando a que te llamen para ir a trabajar al Starbucks. No en la jornada laboral, sino cuando te llame el jodido algoritmo. Hay trabajadores que les contratan para cerrar el Starbucks y abrirlos, los clopening. Y es el algoritmo el que establece la jornada laboral. Ya me dirán ustedes, las mujeres que se encargan de los cuidados y de la reproducción, ¿cómo van a conciliar sus tareas familiares con horarios que los dicta una máquina en virtud de que lo que ocurra cada día va a aumentar o reducir el número de clientes? Si llueve, si no llueve, si es fiesta, si hay un evento, etcétera. Bueno, termino porque me queda todo. Hay un elemento que me preocupa profundamente y es que
hemos perdido el elemento de homogeneización que ha funcionado en nuestras sociedades. Fíjese que ha funcionado la idea, aunque sea abstracta, que todos nacíamos iguales y que todos moríamos iguales. Me gusta mucho un poema de Jorge Manrique acerca, ¿no?, de esa condición niveladora que operaba en nuestras sociedades y que en el momento en que se quiebra y no somos capaces de ver por qué se está quebrando, hace de la desigualdad un foco permanente de conflicto social en el sentido de la pérdida de la paz social. Decía Jorge Manrique que nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Allá van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. No ocurre ya eso hoy. Hay gente que está trabajando para exagerar las diferencias de nuestras sociedades. A los ricos se les va a tratar de una manera directa y a los pobres se les va a aplicar el algoritmo. A los ricos se les van a seguir contratando porque alguien les recomienda, porque su padre les recomienda, porque están en universidades que tienen vinculaciones con las empresas. En cambio, cuando nos quieran contratar al conjunto de la población, nos van a aplicar el algoritmo. Y el algoritmo a lo mejor nos va a castigar por cómo hablamos. Saben cómo hablamos. Y en virtud de nuestro lenguaje, como ocurría en la obra de Bernard Shaw, Pigmalión, saben, como les decía, si pertenecemos a estratos bajos o a estratos altos. Y el algoritmo, ¿saben cuál es el problema de fondo? Que el algoritmo se convierte en una ley, porque se aplica. El algoritmo se convierte en algo que está por encima incluso de la legislación que dice que no puedes tratar de una manera discriminatoria a los minusválidos. Y hay leyes que establecen que no podemos tratar laboralmente mal a los que tienen algún tipo de discapacidad. Pero al algoritmo le da lo mismo. Y el algoritmo, por su lógica escondida, va a aplicar esto. Les decía que nos vigilan constantemente. The Big Brother is watching you, que es el lema de la novela 1984. Y nos vigilan gente muy ávida, que no son como el león que se come la gacela y se queda tranquila, se queda tranquilo. La gacela no se queda muy tranquila cuando se la come. Pues yo odiaba la película El Rey León, donde iban todos los animales a rendirle pleitesía al que se los come, ¿no? En una cosa que decías, ¿pero esto qué es? Podría contarles 1000 ejemplos. La policía ya no te cachea, te hace una foto con el teléfono, con el celular y va a la nube y entonces saben quiénes somos, saben quiénes no somos. Bueno, la conclusión. En la sociedad del Big Data hay empresas que saben todo de nosotros. Saben hasta si estamos pensando en cambiar de trabajo. Porque se lo contamos todo según cómo navegamos. Saben a quién escribimos. Mezclan millones de correlaciones de datos. Saben cuánta calefacción pagamos si encendemos el aire acondicionado, si visitamos el hospital, si hemos abortado, si tenemos rupturas sentimentales, cuál es nuestra actividad sexual, si vemos porno o Los Simpson, si tenemos compromiso político. Es decir, la pregunta es que hay que enseñar en la escuela a un estudiante al que van a meterle en una base de datos para seleccionar su vida. Hay que responder no rompiendo las máquinas como hacían los luditas en el siglo XIX, sino controlando las máquinas. Hay universidades que están formando a gente para hacer transparentes los algoritmos. Hay universidades que están formando a gente para construir algoritmos al servicio, por ejemplo, como les decía, de mejorar la vida de los sectores más humildes. Pero eso genera menos dinero que utilizar algoritmos para convertirnos a todos nosotros en productos que se vendan a bases de datos que a su vez hagan con eso algún tipo de negocio. Nadie está libre. Hubo un momento en donde las clases medias pensaban que ellos no podían ser modelados u optimizados.
por estos programas de Big Data, pero no es cierto. Cualquiera de nosotros estamos sometidos a esta realidad. Fíjese que estamos en sociedades neoliberales, como les decía, donde todo está mercantilizado, donde hay empresas que están metiéndose en los tuétanos escondidos de esta lógica del metabolismo del capital para mercantilizar ya hasta nuestros deseos y nuestros sueños. Tenemos que ser como Neo al final de Matrix 1. Tenemos que salirnos de esta realidad, ver cómo funciona e intentar ponerla al servicio de las mayorías. Y esto tiene un problema, y es que nos obliga a estudiar mucho. Si somos perezosos, si somos perezosas, es imposible luchar contra este monstruo. Y eso nos obliga a entender que la tarea de la enseñanza, la tarea de las universidades públicas que no están pensando en el beneficio, en el producto, sino en los problemas sociales, son esenciales para conseguir esto. Así que permítanme decirles que, como dijo Salvador Allende en una ocasión a los estudiantes, la mejor manera de ser revolucionarios es estudiar mucho. Muchas gracias. Y ahora me quedo a disposición de sus preguntas, comentarios. Espero no haber sido muy decepcionante. Muy claro. Bueno, por aquí hay una. Bueno, buenos días. Profesor, bueno, esto me parece un poco desconcertante, saber pues como cuál sería, o sea, por dónde empezar, cuál sería un caldo de cultivo para revolucionar, digamos, este manejo de la información y ponerlo al servicio de las mayorías, como lo acabas de decir, y pues, ¿cómo podríamos empezar? Porque claramente estamos como, digamos, bajo el ojo de un gran hermano, ¿sí? que lo controla todo y estás al servicio de los grupos económicos que son quienes realmente rigen la democracia y están pues manejando todo este tema del capitalismo. O sea, parece algo que ya está enraizado. Ajá. Y pues no sé cómo hacerle frente a eso. Claro, ahí venía antes hablando con el profesor Víctor Julián, que esa inercia mercantil no es tal, ¿no? Sino que hay gente empujándonos constantemente para pensar como pensamos. El problema es que el poder se ha dronificado, ¿no? El dron te mata, pero no lo ves. Y por tanto, una de las primeras tareas que tenemos que hacer es luchar por la transparencia. Tienen que verse estas cosas. Hay una serie que a mí me gusta mucho, que es Black Mirror, pero Black Mirror tiene un problema, siendo una serie, ya digo, fascinante, que enseña más ciencia política que muchos manuales. El problema es que en Black Mirror no vemos que todo lo que pasa por una cuestión de beneficio económico. En Black Mirror parece que la tecnología es aséptica. Es como igual que el dron te mata y dices, ¿y quién me ha matado? ¿Un dron? No. Ni siquiera es el militar que ha manejado el dron desde el desierto de Nevada, no. El que me ha matado ha sido el que ha dado la orden, que es Obama era y ahora será el loco este de Trump, que por las mañanas hace la lista de la gente que tienen que ejecutar. Claro, solo reconoció Obama una listica de la gente que había que matar con un dron, en nombre de la seguridad, establecido por un algoritmo. Y si el algoritmo falla, es un daño colateral. Si eres uno de los 3.000 muertos de las Torres Gemelas, cambia el curso del mundo. Pero si eres uno de los 300 muertos que van aquí en Colombia desde que se firmó el proceso de paz, no existes en ningún lado. Porque el algoritmo establece entre muertos de primera y muertos de segunda, tercera o cuarta. Creo que es muy importante luchar por todo lo que tenga que ver con transparencia, y hay una cosa esencial: tenemos que contar con la gente. Vengo diciendo en este viaje la importancia, ayer nos lo contaba Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, que si no confiamos en la gente estamos perdidos.
Tú no vas a convencer a nadie de cosas que la gente no entiende, porque estamos luchando contra un sentido común. Es que es mucho más difícil ser de izquierdas hoy que hace 30 años, porque hoy estamos luchando contra gente que no se ve. Decía mi maestro Jesús Ibáñez, explicándonos a Nietzsche y su frase de Dios ha muerto, y él nos decía, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Ahora no ves por dónde te viene el adversario, no ves por dónde te quieren engañar. Eres tú el que das al like y te estás poniendo la soga, tú misma o tú mismo. En España hay una discusión que tiene otros contornos diferentes aquí en Colombia, en Medellín. Tenemos una pelea muy fuerte contra Uber en España. ¿Por qué? Porque en España el taxi está regulado. Es un servicio municipal con unas tasas fijas. Es un servicio que tiene un comportamiento regulado por los municipios. Uber es una empresa que tiene la sede en Delaware, que no paga impuestos en España, que explota a los conductores, a los choferes, y que presiona, como financian a Uber fondos de inversión, pueden tener pérdidas 3 años, 4 años, hasta que quiebran al taxi. Y cuando quiebra el taxi, se quedan ellos como el único transporte público, pero que llevarte al aeropuerto un día que llueve ya te cuesta un dinero que no puedes pagar. Entonces tenemos una pelea y en España los taxis son seguros, no hay problemas, etc. Entonces tenemos una pelea, ¿por qué? Porque hay gente que agarra un Uber y se cree durante los 10 minutos que dura la trayectoria, se cree que tiene chofer y se cree como el rey de Saba o la reina de Saba. Pero después de las otras 23 horas y 50 minutos, ella o él son los choferes de otros. Es decir, que esa uberización de la economía nos convierte a todos nosotros en víctimas y en verdugos. Cada vez que usas un Uber, estás colaborando, al menos en España, para que después te exploten con la misma lógica en cualquier trabajo. Porque no está guiado por la lógica de que tengas un respeto laboral. Y al final no trabajas para vivir, sino que vives para trabajar. Creo que cuando a la gente le explicas lo que está construyendo cada vez que da un like, si a la gente le explicas y le desentrañas cómo funciona un reality show, si a la gente le ayudas a entender esta lógica del Big Data, la gente no es idiota, porque nosotros creemos que la gente no es idiota. Y cuando la gente se da cuenta de que la están engañando, la ganas para esta causa de la honestidad y de la democracia. Si a la gente yo hice un DVD de formación política y ahí uno de los ejercicios era hacer un horóscopo. Y entonces, en grupo la gente hace un horóscopo. Hoy vas a tener un encontronazo con una persona morena que te va a llamar poderosamente la atención. O sea, cualquier pendejada la colocas y al final entre todos pues haces un horóscopo. Si la gente le enseñas cómo se hace un horóscopo, si a la gente le dices que cuando hay una guerra, ese día mueren gente de todos los signos del zodiaco, pues a lo mejor empezamos a poner un poquito en cuestión. Aunque es verdad que a Heisenberg, uno de los físicos nucleares más importantes, le fueron a hacer una entrevista y en la puerta de su casa tenía muérdago. Y el periodista de una revista científica le dijo, oiga, señor Heisenberg, ¿usted no creerá en esto? Dijo, no, yo claro que no creo, pero funciona, ¿eh? Yo creo que tenemos una obligación de transparencia en todos los ámbitos. Porque cuando se ponen las cartas encima de la mesa, yo confío en que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Y una de las tareas de la academia, de la ciencia política, es desvelar lo que está escondido. ¿Cuáles son esos mecanismos que están escondidos? Así que te diría que para empezar sería esto que les he contado rápidamente y que requeriría mucho más tiempo y más ejemplos, conceptualizarlo y contarlo. Y decirle a la gente qué estamos haciendo cada vez que entramos en Internet, vemos una serie, rellenamos un formulario, etcétera. ¿Qué más?
Sí, mi pregunta es la siguiente, pues más que pregunta es una inquietud que tengo ante el tema en la cual te felicito porque interesante. Sobre esta tecnología autodidacta, de todos estos aforismos, me preocupa lo siguiente, ¿no? La respuesta muy, pues, ¿qué hacer? O sea, me parece una respuesta pues, muy floja ante la problemática, es un monstruo que nos viene. Y la otra inquietud es especialmente sobre el pueblo que no analiza, que no hace análisis críticos, en la cual toda esta tecnología es la que la absorbe y lo maneja de una manera bastante casi. Quizá de pronto los universitarios tienen un poquito más de análisis críticos, pero ¿qué hacer con la gente pobre? Con la gente con la gente del pueblo, pues que no piensa, que no analiza, y que la tecnología los absorbe de una manera bastante grande, ¿no? Ejemplo lo tenemos en lo que usted decía, en las votaciones, ¿no? En las elecciones de presidentes, de las consultas, cómo la tecnología con las mentiras hace que el pueblo se vaya en contra de la paz, se vaya en contra de un plebiscito, etcétera, lo que sea. Sí, creo que es una inquietud a nivel personal. Si queréis, haced algunas preguntas más porque luego me tengo que ir volado. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta más, os contesto un poco a todos en conjunto. Buen día, mi nombre es Natalia, soy estudiante de Derecho y quiero hacerte la siguiente pregunta, profesor. Habla fuerte, Natalia, que no te oyen. Ok, gracias. Mi pregunta es la siguiente. A partir del concepto de la regla de reconocimiento de Hart, muchos de sus detractores han planteado que ese método es inválido en la medida en que los sistemas tienen creencias que suelen estar sesgadas. Precisamente por el factor intersubjetivo de cada persona, ¿cierto? Entonces, en cuanto al servicio en favor de las mayorías, ¿cómo lograr concretar un sistema en el cual ese servicio en favor de las mayorías no se convierta en un factor opresor de las minorías? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Estamos? Bueno, las dos preguntas prácticamente ¿no? van en la misma dirección. Yo tengo una pelea. ¿Tú quieres preguntar algo también? Sí, profe. A ver, pues dispara. Profe, buenos días. Diego. Buenos días. Asesor y docente en Facultad de Derecho. Bueno, la pregunta va dirigida reuniendo dos elementos esenciales. Neoliberalismo, el papel de la educación, bueno, el sistema en el que está inmerso las universidades públicas, dada su mercantilización. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre los nuevos ropajes que tiene el Leviatán acá en Colombia, o no los nuevos, han sido los ropajes desde siempre, solamente que hay como una versión más light de un presidente que juega a la 21, que canta vallenato, pero que detrás hay unos poderes del Leviatán que todos conocemos, ¿cierto? Y el papel que juegan las universidades, si no están mercantilizadas, porque sabemos que de alguna manera hemos convertido ciudadanos consumidores, estudiantes consumidores y no ciudadanos, que ese es el papel que deben jugar las universidades públicas y privadas en un país con un Estado social de derecho, no un Estado con un ropaje o con un Leviatán distorsionado, apuntando solamente al asunto del consumismo. Gracias, profesor. Bueno, lo primero, fíjense ustedes, yo estoy muy en contra y tengo un poco la sensación de que he dado una charla como quien pone un tuit, ¿no? Tiene que ser como muy contundente, pero no crean que me voy muy contento porque odio profundamente los discursos paralizantes. Es decir, que uno cuenta un discurso apocalíptico y hay un refrán en España que dice que cuando pienso que me voy a morir, pues tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. Y dice, que me voy a morir, pues me voy a echar una siesta, ¿no? Y que se joda la muerte. He aprendido una cosa, y es que los discursos apocalípticos que no tienen salida política son reaccionarios. Le repito,
Los discursos apocalípticos, que no tienen salida política, son reaccionarios. Hay discursos que parecen muy inteligentes porque son catastrofistas y en el fondo están ayudando a la reacción. Porque si no hay salidas, si no se puede hacer nada, si todo es opaco, si nos engañan, si nos echan burundanga en las ideas, ¿qué demonios queda para hacer? ¿No? Pero no es cierto. No es cierto porque, pongo el ejemplo, estoy poniendo 3 ejemplos, ¿no? Es que parecía imposible que en un país que tiene una frontera inabarcable con Estados Unidos, que es México, ha ganado López Obrador. Contra todos los poderes, era imposible. Van 200.000 muertos en los últimos 10 años en México. El norte está tomado por las mafias, por el narcotráfico. Parecía que no se podía mover nada. Ha ganado López Obrador. Había ganado ya, pero ahora la victoria ha sido tan contundente que no le han podido robar las elecciones. López Obrador fue capaz de no dejarse caer en el derrotismo de que era imposible cambiar las cosas y allí, como ha pasado aquí en Colombia durante mucho tiempo, por opinar de manera diferente te mataban. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de esperanza. En Argentina han salido 2 millones de mujeres a la calle. Y han salido 2 millones de mujeres a la calle y súbitamente todos los partidos argentinos, todos, han envejecido. Han perdido en el Parlamento, pero los discursos de esos senadores en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a favor del aborto, créanme que les ha mandado al basurero de la historia para el futuro. Porque gente joven ve a esos tipos y dice, ¿y estos diplodocus de dónde salen? El problema es que esa gente que se ha politizado, que se ha concientizado con el tema del aborto, porque era un tema que han sido capaces de construirlo como derechos humanos y han sido capaces de construirlo para que genere conciencia. Esa gente que se ha politizado ha dicho, yo no sabía que esos senadores estaban ahí tomando decisiones que afectan a mi cuerpo. Y hay gente pobre ha reaccionado, porque son los pobres los que se mueren abortando a las pobres, porque las que tienen dinero se van a abortar a los países que les permiten el aborto. Ahí hay un elemento de conciencia muy relevante. Y el tercero es algo que a veces tengo la sensación de que ustedes no le dan la importancia suficiente. Petro ha sacado el 40% de los votos, que es una locura. O sea, es una cantidad enorme de votos. Es verdad que hay un problema de fondo que ha afectado a todas las fuerzas políticas transformadoras en América Latina y que también es una espada de Damocles en Europa. Es si somos capaces de construir partidos-movimiento. Si somos capaces de construir partidos-movimiento que permitan hacer la lucha electoral y al tiempo tener el contacto con el movimiento social, con las bases sociales en nuestros países. Ahí es donde nos la jugamos. Si no, ese 40% se lo llevará el viento. Pero regresará, regresará, porque siempre regresa. Hay un libro esencial de Karl Polanyi, La gran transformación, que demuestra que siempre que hay una vuelta de tuerca más en el sufrimiento social, siempre hay una respuesta, siempre, invariablemente, en todos los momentos de la historia. El problema es que a veces se pierde una generación, pero siempre regresa esa articulación de la acción colectiva, casi como si fuera una ley, aunque somos conscientes de que las ciencias sociales carecemos de leyes. Hay, les decía antes, universidades trabajando al servicio de la detección de los sesgos en los algoritmos y también hay universidades trabajando para hacer transparentes los algoritmos. Lo que hizo Julian Assange con la información. No ha habido nada más importante para la información. Debiera estar estudiándose en todas las facultades de comunicación. La persona que ha hecho más por una prensa digna y libre, seguramente en el siglo XXI, que fue Julian Assange publicando los papeles de Wikileaks. Y por eso están persiguiéndole. Pues es que tenemos que hacer lo mismo con esos algoritmos. Tenemos que destriparlos y decir a la gente, mira, tú en este algoritmo están diciendo que eres una persona sin futuro. Porque lo dicen así. Aquí el algoritmo dice que tú no puedes estudiar porque no eres inteligente. Aquí dice el algoritmo que no tienes
capacidad de obtener un préstamo porque tienes amigos en Facebook que han estado en la cárcel. Cuando la gente ve eso, cuando la gente ve su expediente, se indigna. Tenemos la obligación de hacer transparente ese expediente. En Seattle, el ayuntamiento, el municipio está utilizando elementos de Big Data para mejorar la vida de las mayorías. Como les decía, para mejorar el tráfico, para saber deficiencias que hay en barrios pobres, para establecer también la delincuencia. La delincuencia a menudo afecta más a los sectores populares. Aplicar elementos de Big Data, y es verdad que sabemos cosas que antes no sabíamos. Y con esa Big Data aplicado no a ganar dinero, sino a solventar problemas sociales, claro que hay posibilidades enormes. Hay un problema, y es que este nuevo Leviatán, apoyado sobre todo con los medios de comunicación y con esta variante de los medios de comunicación que es el Big Data, son expertos en ganar elecciones. Lo hacen profundamente bien. Hablan el lenguaje que la gente quiere oír. Macri le dijo a la gente lo que quería oír. Fueron capaces de estigmatizar a Cristina Fernández de Kirchner. Y en esos nuevos disfraces del Leviatán, lo contaba ayer, cuidado, que Estados Unidos lleva 15 años que ya no forma a militares en la Escuela de las Américas para que torturen y para que desaparezcan a gente. Llevan 15 años formando a jueces para que encarcelen a Lula sin pruebas, para que tumben a Dilma Rousseff sin pruebas, para que persigan a Rafael Correa sin pruebas, para que quieran encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner sin pruebas, para que quieran encarcelar a Mel Zelaya en Honduras, a Michelle Bachelet en Chile, a Maduro. Maduro es otra también, por supuesto, a Maduro, ¿no? Porque nos fijamos, por ejemplo, ustedes aquí que están sufriendo, ¿no?, una oleada muy fuerte de inmigración, pero nadie se pregunta por qué la gente emigra. Dicen, Maduro, pues, ¿qué pasa? ¿Que Maduro quiere que la gente emigre? Seguramente ocurre como en España. Los partidos de la derecha están diciendo, cuidado, que vienen los inmigrantes, y le echan la culpa a los inmigrantes, y no le echan a los responsables de que la gente tenga que huir de sus países porque les han hundido la economía, porque utilizan el petróleo, a lo mejor Arabia Saudí, en la lucha contra el fracking, y hace que se hundan los precios del petróleo. Una vez más, les decía, es saber establecer dónde están los culpables. Podemos es una fuerza política que tuvo éxito en España porque identificó a los culpables y demostró quiénes eran los culpables y dijo, esto no es una crisis, esto es una estafa. Dijeron que la culpa era de nosotros, que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y no, eran ellos los que habían vivido por encima de nuestras posibilidades. 1000 casos de corrupción en el Partido Popular, 1000 personas imputadas en casos de corrupción. Y nos decían que la culpa era de nosotros. Por eso es tan importante hacer buenos diagnósticos. Y por eso les decía antes que tenemos que volver a estudiar. Claro que hay que leer a Rosa Luxemburgo, y hay que leer a Lenin, y hay que leer a Marx. A Marx siempre es mejor leerlo, porque es el que nos enseñó cuál es el metabolismo del capital. Pero lo leemos con ojos y gafas del siglo XXI, o son lecturas absurdas. No sirven para nada. Yo les decía en Argentina a las mujeres que organizaron toda la lucha contra el aborto que cómo vas a ir a ver qué ha dicho Perón sobre el aborto, te da lo mismo. Te da igual que Perón estuviera a favor o en contra, da lo mismo. Tu lucha la has identificado como una lucha justa, como un derecho humano. Y te da igual lo que haya dicho Perón o Marx o quien quiera. Por tanto, a veces tenemos que aprender que no hay que ir a los clásicos a que nos den respuestas. Hay que ir a los clásicos a buscar las preguntas, no a buscar las respuestas. En estos nuevos disfraces de Leviatán son expertos en ganar elecciones, pero luego miren dónde está ahora mismo Macri. Ha hundido un país en un año. Son expertos en hacer grandes fuegos de artificio para que la gente les vote. Pero aquí Duque ya está diciendo que va a volver a subir los impuestos a los de siempre, no a los ricos, sino a los pobres. Y al final, si hay recortes, no van a ser recortes a los grandes capitales, van a ser recortes en las universidades públicas, en la sanidad pública, en las ayudas. Tenemos la obligación de hacernos creíbles ante esa gente que le hemos dicho esto en las elecciones y no nos han creído. No es fácil, claro
Claro que no es fácil. Tienen los medios de comunicación. El libro último que he escrito, el Nuevos disfraces del Leviatán, me dedico a desentrañar uno de los elementos centrales de la teoría del Estado, que es un concepto que se llama la selectividad estratégica del Estado, que es el hecho de que heredamos siempre los Estados, y los heredamos con sesgos, que están escondidos, que no los vemos. Claro que no es sencilla la pelea, pero tenemos la ventaja que les decía antes de si confías en la gente, confías en las mayorías. Y la tarea es que te preguntes cómo demonios tienes que hacer para conseguir el apoyo de las mayorías. Permítame que vuelva a utilizar el ejemplo de Podemos, una fuerza política que no ha pedido dinero a los bancos, una fuerza política que no ha entrado en el establishment y que en 4 años ha conseguido 5 millones de votos y que hoy es quien sostiene al gobierno de Pedro Sánchez, si no lo tumba el haber tenido problemas con su tesis doctoral. Por tanto, les decía lo que les decía antes, cuidado con hacer malos diagnósticos y cuidado con confundir diagnósticos apocalípticos con diagnósticos inteligentes. Tenemos la obligación de dejar las vías abiertas de la esperanza, porque si no nos paralizamos. Y tenemos, como les decía antes, que estudiar, porque siempre termino con una frase de Bertolt Brecht: solamente los pueblos con conciencia, que son los pueblos que estudian, que aprenden, solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.